Hola gente, hace ya bastante que vengo con ganas de hacer este video. Estuve notando que de la forma que estoy manejando este canal no da mucho lugar a la interacción con la mayoría de ustedes. Estoy tardando mucho más de lo que pensaba en terminar y subir las animaciones. Y encima, una vez que las subo, no dan mucho lugar a conversación más allá de muy buenas o muy malas. Por lo que me parece una buena idea presentarme y contarles un poco quién soy y cuáles son mis planes con este canal. No sé qué hacer con las manos. Bueno, como rápidamente se podrán dar cuenta, mis habilidades hablando a la cámara son... ¿cómo se llama esto? Nulas. Así que bueno, ténganme paciencia que el video está bueno. Creo. Sí, está bueno. Prácticamente toda mi vida me la pasé dibujando. Desde los 3 o 4 años que me entretenía con eso, jugando con mis juguetes. A medida que fui creciendo también dibujaba mucho en el colegio. Tuve una época dorada en la cual a varios de mis amigos les gustaba tanto mis dibujos que me los cambiaban por más juguetes. Imagínense qué copado para un chico de 6 o 7 años hacer unos dibujos rápidos y obtener unos juguetes a cambio. Llegaba a mi casa con autos, transformers, cosas grandes. Y mi vieja no entendía nada. Matías, ¿y todo esto? Y a pesar de que no había maldad en mí, yo solo quería los juguetes, me acuerdo que me llamó un poco la atención la situación. Entendí que no era el mejor dibujante del mundo, pero al mismo tiempo reconocí que tenía cierto talento. Dibujar me resultaba fácil, lo que creo que creó en mí una cierta sensación de seguridad muy particular. Una sensación en la que sabía que algún día algo con esto del dibujo iba a hacer. Pero lo que realmente me apasionó siempre no eran los dibujos en sí, sino las historias y los personajes que el dibujo me permitía crear. Todo lo que hacía tenía que tener una historia. A lo largo de mi infancia dibujé decenas de historietas y personajes. Inventé superhéroes, guerreros, antihéroes, familias disfuncionales y extraterrestres. O copiaba lo que veía en la tele. Llegué a hacer en historieta gran parte de la serie Dragon Ball, que me volvía loco en esa época. Más adelante, entrando a la adolescencia, como era de esperarse, mi estilo empezó a cambiar. Hacía muchas caricaturas de mis compañeros y alguna que otra profesora. Y por otro lado, los dibujos se volvieron más oscuros, violentos pero con mucha pasión. Ahora sí, todo, siempre todo, me lo imaginaba con una historia. Y ahora ustedes dirán, Matías, macho, ya entendimos, te gustaba dibujar, ¿y qué? Y sí, pero el problema vino al terminar el secundario. Tras las distracciones de la adolescencia, mi cabeza se desvió. De alguna forma se me metió en la cabeza que no iba a lograr nada con esto del dibujo, y quise ser más práctico. Y sin darme cuenta, tomé el camino de la incertidumbre, la inseguridad y el de cuestionarme todo. Me empecé a desfragmentar sin saber a dónde apuntar. Probé seguir estudiando pero sin resultados. Carreras en las cuales no me identificaba en lo absoluto. Tuve la suerte de poder probar irme a trabajar afuera, fue una experiencia buenísima, pero algo en mí estaba vacío. Y me terminé volviendo muy inseguro y me sentía triste. Terminé volviendo al país y tomé el camino más fácil. Seguí trabajando con mi familia. Lo cual obviamente agradezco y sé que no todo el mundo tiene esa opción, pero espiritualmente estaba destruido. Los años seguían pasando. Ya tenía 25 años y seguía casi tan perdido como a los 18. Algo tenía que hacer. Así fue como al poco tiempo de volver decidí que no iba a perder más el tiempo. El arte, el dibujo y las historias tenían que convertirse nuevamente en mi vocación. Finalmente, después de esto, hace 4 años atrás, junté la suficiente fuerza de voluntad para aprender y hacer animaciones viendo tutoriales en YouTube. Mientras aprendía, me surgió la idea de animarme a tener un canal, y empecé a planear más o menos de qué se trataría. Soy tan hinchapelotas y perfeccionista que no quise empezar a subir videos mientras los iba terminando, sino que decidí por lo menos tener 7 listos y subirlos todos de una. Porque pensaba que era mejor para causar una buena primera impresión del canal. Grave error. Terminé tardando 2 años más haciendo todo eso. Tiempo que podía haber aprovechado para que mis videos se vayan viendo. Finalmente estamos acá. Van 2 años de que empecé el canal. Soy un desastre con las redes sociales. Había hecho un plan para abarcar Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, todos juntos y subir cosas todos los días, pero no de abajo. A los pocos meses me quedé sin material y casi sin ningún resultado. Después quise tratar de llamar un poco más la atención y sumar unas vistas haciendo algo popular. Hice una parodia de Game of Thrones, pero ahí quedó. ¡Pobrecito! Lo que me llevó nuevamente a replantarme qué quiero hacer con este canal. Decidí que para que esto funcione y permanezca tengo que ser fiel a hacer las cosas que a mí me gustan y apasionan, y no tratar de seguir la corriente. Y como para sumar algo, ya que tardo tanto en animar, me parece una buena idea hacer este tipo de videos, que me da lugar a compartir con ustedes un poco más y mostrarles un poco el proceso de todo lo que hago, y veremos qué más.
I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Bueno, y ahora sí, si llegaron hasta acá, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Matías Caetano y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Uritu Channel. No ser tan pelotudo, viejo. Y por último quiero saber ustedes, ¿están pasando o pasaron por algo similar? ¿Tienen dudas o miedos con respecto a algo que no se animan a hacer? ¿Están viendo este video subido hace 10, 15 años atrás? ¿Qué dice? Comenten igual. Aparte de manejarme con el dibujo, creo que también soy bastante bueno escuchando. Y quién sabe, de alguna forma por ahí nos podemos ayudar mutuamente. Una vez más, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Ha ha.